Manejo racional de plaguicidas. En el manejo racional de plaguicidas es muy importante que tengamos en cuenta la formulación, las dosis y las mezclas. En cuanto a la formulación, entendemos que constituye la manera en la cual viene presentada el producto. Y ahora más adelante vamos a ver los diferentes tipos de formulación. Primero veamos los diferentes aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de formulación. Dos o más productos pueden tener el mismo ingrediente activo. El mismo ingrediente activo puede conseguirse en diferentes formulaciones. La formulación del producto se indica en la etiqueta del envase y se designa por una o varias letras después del nombre comercial. Igualmente, se indica la cantidad de ingrediente activo en porcentaje y en gramos de ingrediente activo por litro o por kilogramo de producto comercial. El ingrediente activo y los coadyuvantes determinan la formulación de uso comercial de un plaguicida. Las formulaciones más comunes pueden ser líquidas, sólidas, en gel, emulsión. La parte central de la etiqueta del producto, debajo del nombre comercial del mismo, relaciona lo que denominamos formulación. Un ejemplo de formulación es Lorban 2.5% DP. Este DP significa polvo para espolvoreo. También encontramos un tipo de formulaciones de acuerdo o una clasificación de acuerdo con la dosis de aplicación. Encontramos formulaciones en dosis en litros por hectárea, ULB 230 ultra bajo volumen al 150, volumen medio 350, alto volumen 900 y más, y algunos aditivos. El ingrediente activo se refiere a la esencia del producto. Es el ingrediente principal del producto y es el que actúa puntualmente haciendo control del organismo objetivo. Otro componente de la formulación puede ser el solvente. Este componente disuelve el ingrediente activo y permite una mezcla homogénea. Puede ser agua, algún solvente derivado del petróleo, y existen otras sustancias también que pueden actuar como solventes. También tenemos unos componentes como el humectante, que permite la dilución en agua, el espesante, que se usa para darle consistencia al producto, los tensioactivos, que permiten un mejor contacto con la gota pulverizada con el organismo objetivo, el adherente, que permite que el producto se adhiera o se pegue al organismo que vamos a controlar o a la planta, el agente de aviso. El agente de aviso puede ser un colorante o puede ser una sustancia de color que nos permita marcar que se ha realizado una aplicación de ese producto. Eso, el agente de aviso normalmente es para hacer un control sobre la perfección que hay, el nivel de perfección que hay en el cubrimiento del área, o verificar simplemente que se aplique. Pero ¿cómo vemos nosotros esa formulación en la etiqueta? Es muy importante. Esto que tenemos acá es una simulación de una etiqueta, ¿cierto? Una etiqueta de un insecticida que se llama Lorvans. Entonces, en la etiqueta encontramos el nombre comercial, como está aquí en blanco. Encontramos el TM, que es la marca, ¿cierto? Encontramos la concentración al 2.5% y dos letras, a veces son 2 o 3 letras, DP en este caso, que corresponde a la formulación. SDP significa polvo para espolvoreo. Y encontramos insecticida para uso agrícola, es la clasificación por uso de ese producto. Todo esto es una reglamentación y la etiqueta debe contener todos estos datos. Bien, en cuanto al manejo de dosis, es importante que entendamos el concepto de dosis. La dosis se refiere a la cantidad de producto plaguicida que se debe aplicar en áreas determinadas.
Las dosis vienen sugeridas en la etiqueta. Sin embargo, es de resaltar que la prescripción debe realizarla el profesional autorizado y con tarjeta profesional vigente. Para este caso, si hablamos de un cultivo, pues la dosis la debe determinar un ingeniero agrónomo. Si hablamos de una producción pecuaria, la dosis la debe determinar el veterinario, el médico veterinario. La dosificación de un producto se realiza teniendo en cuenta que no cause daño al consumidor del producto, no ocasione fitotoxicidad, es decir, que no cause daño a las plantas ni a los animales benéficos, que no cause daño al ambiente o a otros organismos. También es importante que se cumpla la función de combatir la plaga o enfermedad que se pretende controlar. En cuanto a el tema de la dosis, podemos mencionar algunos ejemplos. Pueden recomendarse, por ejemplo, de 1 a 1.5 litros por hectárea dentro de un cultivo de frijol, y para un cultivo de papa puede cambiar de 1.5 a 3 litros por hectárea. ¿Quién determina? El ingeniero agrónomo es el que determina cuál es la dosis idónea dentro de ese rango que se da. Es importante tener en cuenta, si hablamos de cultivos, de la edad de cultivo, del umbral de daño de esa plaga. Se puede elegir una dosis baja, una dosis media o una dosis alta dentro de ese rango que se ha sugerido. Es importante señalar que los agroquímicos pueden encontrarse en polvo o gránulos, por lo que las dosis serían en gramos o kilogramos por hectárea. Los líquidos los podemos encontrar entonces en litros o en centímetros cúbicos. Teniendo en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que nosotros conocemos como FAO, por sus siglas en inglés, junto con la Organización Mundial de la Salud, OMS, han emitido el Manual de Elaboración y Empleo de las Especificaciones de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud para plaguicidas. Es indispensable revisar la información contenida en cuanto a formulaciones en la página oficial de la FAO, que aparece aquí en el video, y que nos muestra una clasificación que es la que nos rige. Entonces nosotros podemos encontrar formulaciones como polvos espolvoreables, el DP que habíamos visto, polvo para tratamiento en seco DS, gránulos GR, tabletas de aplicación directa DT. Encontramos formulaciones sólidas para dispersión como polvos mojables WP, polvos dispersables en agua para tratamiento de semillas por vía húmeda WS, gránulos dispersables en agua WG, tabletas dispersables en agua WT, gránulos emulsionables EG, polvos emulsionables EP. Encontramos también un grupo que hace parte de formulaciones sólidas para disolución. Entre ellos están los polvos solubles en agua SP, polvos solubles en agua para tratamiento de semillas WS, gránulos solubles en agua SG, tabletas solubles en agua ST. Encontramos también, lo anterior lo encontramos dentro del capítulo 6 en la página oficial de la FAO. En el capítulo 7 ya hace referencia a las directrices de especificaciones para formulaciones líquidas. En esas formulaciones líquidas encontramos las simples como concentrados solubles SL, soluciones para tratamiento de semillas LS, líquidos mezclables en aceite OL, líquidos ultra bajo volumen UL, soluciones para dispersión, concentrados emulsionables EC, concentrados dispersables DC. Encontramos algunas emulsiones
emulsiones en aceite en agua EW, emulsiones para tratamiento de semillas ES, microemulsiones ME. Encontramos también algunas que son suspensiones, concentrados de suspensión acuosa SC, concentrados de suspensión para tratamiento de semillas FS, suspensiones de cápsulas acuosas CS, concentrados de suspensión a base de aceite OD. Encontramos también el último grupo de formulaciones líquidas multipropósito, sus emulsiones acuosas SE, formulaciones mixtas de CS y SZQ, formulaciones mixtas de CS y EW y formulaciones mixtas de SC y SE. La traducción a todos estos símbolos es aún más clara dentro de cada documento contenido en la página de la FAO, el capítulo 6 y 7, como habíamos visto. Hablemos también un poco acerca del manejo de las mezclas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el producto nunca se aplica solo. Es importante resaltar que hay unas normas para preparación de esas mezclas. Entonces, dentro de esas normas de preparación de las mezclas encontramos que debemos comprobar el correcto funcionamiento del equipo de aplicación, leer de manera completa el contenido de la etiqueta del producto, elegir las dosis correctas de cultivo, densidad, área, concentración de producto, etcétera. Todo el contenido de la etiqueta es muy importante tenerlo en cuenta y conocerlo. Aplicar las medidas de precaución durante la manipulación del producto concentrado usando el equipo de protección correspondiente de acuerdo con el ingrediente activo o el tipo de formulación que estemos manejando. Muy importante evitar el contacto con la piel y los ojos porque estamos hablando de productos de alta peligrosidad. Dentro de las normas, también la mezcla la debemos aplicar en un lugar abierto, siempre dándole la espalda al viento, que nosotros, el aplicador le esté dando la espalda al viento, y el agua debe ser limpia. ¿Por qué el agua limpia? Porque con ello aseguramos que los filtros y las boquillas de las máquinas no se nos van a taponar. Alistar los materiales para la medición del producto, como una gramera o pesos, los recipientes, todos los recipientes que se requieran, embudos, los cuales deben lavarse después de su uso. Estos recipientes deben ser exclusivos para esta labor y no pueden utilizarse para ninguna otra labor. Debemos calcular el volumen de la mezcla de acuerdo con el área a aplicar y la edad del cultivo. Para productos sólidos solubles hay que disolver en un balde el producto antes de realizar la mezcla dentro del tanque de aplicación. Los líquidos pueden ir directamente al tanque de aplicación con la mitad de agua requerida para el volumen de aplicación, de acuerdo con la dosis recomendada. Es importante que cuando se requiera más de un producto, la mezcla se realice teniendo en cuenta la compatibilidad de esos productos. No se pueden presentar riesgos por omitir estos pasos. Los riesgos que se pueden presentar en este caso pueden ser para el cultivo, para el medio ambiente, para el ser humano o también para otros organismos. Es importante seguir el orden de adición de estos productos que lo vamos a ver ahora más adelante. Si el producto se termina antes de cubrir toda el área, el tanque debe lavarse 3 veces, adicionar ese sobrante al tanque de tratamiento. Debemos emplear la mezcla antes de que transcurra el día con el fin de evitar la pérdida de las propiedades del ingrediente activo o del producto como tal. Bien, hablábamos de que estas mezclas deben llevar un orden, ¿cierto? Entonces, dentro de ese orden presentamos la secuencia
de cómo se deben adicionar o los pasos que se deben llevar a cabo. Y vemos aquí a la derecha que es importante que primero se adicionen los sólidos y luego los líquidos. Entonces, el primer paso es para adicionar agua hasta llegar a la mitad del volumen del tanque. También vamos a adicionar productos como reguladores de pH, agentes quelantes, bolsas hidrosolubles, polvos mojables, gránulos dispersables, gránulos solubles. Aplicar para todos los productos y mezclar asegurándome que la dispersión del producto sea uniforme. Debemos adicionar también las dispersiones oleosas, las suspensiones concentradas, las formulaciones, mezclas de producto suspendido, suspensiones encapsuladas, emulsionables, emulsionables en aceite, concentrados emulsionables, concentrados solubles, ayudantes o coadyuvantes como aceites o surfactantes o pegantes, micronutrientes o fertilizantes en el caso de que se haga. Yo personalmente no hago esta recomendación, pero ya ahorita les explico por qué se incluye dentro de este orden. Completar el agua finalmente al volumen total que se requiere para realizar la aplicación. Entonces, normalmente no están todos estos componentes, pero se incluye dentro del orden de preparación en el caso de que yo tenga, por ejemplo, un polvo mojable y tenga una suspensión emulsionable, entonces yo sé que tengo que llevar este orden y que primero va el polvo mojable y luego la suspensión. Entonces, por eso se incluyen todos para que en caso de que sean varios de estos componentes se sepa en qué orden deben ir.